Para terminar, invitar a todos los expositores a que se unan a la mesa redonda final para poder hacer las preguntas. Así que les pido que conecten sus cámaras y micrófonos. Perfecto. Entonces, con este sistema vamos a partir haciendo las preguntas que fueron más votadas por los asistentes. Algunas ya fueron respondidas, pero vamos a enfatizar rápidamente. Para la doctora Miranda, la pregunta tiene que ver, desde la ginecología general, el uso de AINES en forma crónica, con los efectos secundarios. Es decir, ¿qué podemos hacer con eso respecto al dolor pélvico crónico? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, traté de responder lo más que pude a cada persona que preguntó por interno, y no sé si... Ups, no me están escuchando bien. Sí, se te estamos escuchando. ¿Sí? Sí, ya. Decía conexión inestable. En verdad, los AINES son los analgésicos antiinflamatorios son la primera línea de manejo en dolor nociceptivo. No están hechos para uso permanente. ¿Cuál es el enfoque que uno da en dolor crónico? En general, cuando va a dejar una analgesia permanente, la primera línea es paracetamol. Ojo que en dolor crónico las dosis deben ser máxima 1 gramo cada 12 horas, no cada 8 horas, como hay en muchas guías de analgesia, porque si bien es cierto, puede ser seguro gastrointestinal, hay alteraciones hepáticas, renales, otras complicaciones, y también gástricas con el paracetamol. ¿Y cuál es el rol de los AINES? Lo dejamos en ciclos. Por ejemplo, el dolor en general tiene un dolor basal y tiene ciclos de dolor irruptivo. En estos periodos de dolor irruptivo, ahí cobran un rol importante los AINES. Cuando es también en relación, por ejemplo, al periodo, a dolores de la menstruación, se pueden dejar estos ciclos profilácticos. 3, 4, 5 días y luego descansamos de los AINES. Y acordarnos que podemos utilizar como cuando tenemos problemas gástricos, que es más seguro los COX-2, los selectivos de la COX-2. En Chile tenemos etoricoxib y celecoxib. Celecoxib ha mostrado bastante seguridad en varios trabajos a largo plazo. Etoricoxib es un poco más potente, por lo tanto la indicación también en periodo aún más corto o para dolores un poco más severos, siempre en ciclos de descanso cuando lo utilizamos. También se deja en adulto mayor con un buen perfil de seguridad cuando no hay otras alternativas. Y recordar que el riesgo cardiovascular es común para todos los AINES, tanto los selectivos de los COX-2 como los AINES clásicos, por lo tanto eso sí es lo que hoy no tenemos muchas alternativas. Ahí si ya nos tenemos como herramienta, no podemos utilizar ningún tipo de AINES, nos tenemos que pasar a analgesia un poco más potente, como estas combinaciones de tramadol paracetamol, por ejemplo, que también las podemos titular y que tienen un buen perfil de seguridad. Eso. Gracias, Ana Luisa. Una pregunta para la doctora Pino. Le pido a Paola que conecte su micrófono. La pregunta es que claramente en ITU, digamos, no complicada, tratamiento antibiótico, y si mejoran los síntomas, no hacer urocultivos de control. Pero ¿qué pasa con las embarazadas? ¿Se debe aplicar la misma regla, tanto para las ITU sintomáticas o para la bacteriuria sintomática? ¿Es necesario hacer urocultivo de control? La embarazada, en nuestro país hay normas, ¿ya? En general, la presentación se refería a las normas nuevas que salieron de la sociedad europea y americana. Las normas de nosotros establecen que el mayor riesgo de no tratar bacteriuria asintomática en las pacientes embarazadas es el riesgo de pielonefritis y shock tóxico secundario a la pielonefritis. Recordemos que son pacientes que tienen factores que se van a mantener durante todo el embarazo, ya todos los cambios fisiológicos secundarios al útero grávido se van a mantener por todo el periodo. Por lo tanto, si una paciente tiene una infección urinaria, una oportunidad la trata y debe hacerle un urocultivo de control en ese grupo preciso de pacientes, principalmente por el riesgo y por la mantención de los factores. Si la paciente vuelve a hacer, que también me lo preguntaron en las otras preguntas, si vuelve a hacer un segundo episodio, esa paciente tiene indicación de profilaxis antibiótica durante todo el resto del embarazo, ¿ya? Hasta la semana 36 y que habitualmente se hace con macrosan, o si es que eventualmente la paciente tiene alguna contraindicación al macrosan, se usa el cefadroxilo, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Toledo. En tratamiento de primera línea de vejiga hiperactiva, aparentemente el café tiene evidencia sólida de que su suspensión mejoraría sintomatología, pero ¿qué pasa con las otras
cosas que habitualmente se indican en una primera consulta, como suspensión de aliño, alcohol, tabaco. ¿Hay evidencia para seguirlo recomendando? Bueno, respecto a las guías clínicas actuales, bueno, respecto al consumo del tabaco, sí está demostrado también que disminuir el consumo del tabaco influiría y también influye en la disminución de los episodios de incontinencia, sobre todo que se asocia, por ejemplo, al tabaquismo crónico, a tos crónica, y es un aumento de la presión intraabdominal e intravesical. Respecto a las otras cosas, por ejemplo, el ají está demostrado que, bueno, tiene capsaicina, ¿cierto? Y la vejiga tiene receptores para capsaicina, sobre todo los vanilloides, que estimularían la contracción de la vejiga. Entonces, efectivamente hay que disminuir el consumo de ají específicamente como condimento. También uno, cuando hace recomendaciones respecto a alimentación, hace recomendaciones respecto a otros consumos de condimentos. Y respecto al alcohol, también hay que disminuir el consumo. Pero estos dos últimos ítems, la verdad es que no tienen mayor evidencia, sino que son recomendaciones generales. Ok, muchas gracias, doctor Toledo. Para la doctora Augusta, ¿qué experiencia han tenido ustedes en cirugía de descompresión respecto a cicatrices de la época de las mallas vaginales, de las telas vaginales? Es decir, todo ese periodo en que quedaron telas ya incorporadas al tejido, ¿qué porcentaje de las cirugías son debido a eso? Conecta el micrófono a Augusta. Las mallas vaginales tenían más relación con las lesiones del pudendo más distales por su local de aplicación. Nuestros casos son de 8% más o menos de compresiones de pudendo en su región más distal. Eso podría se incluir en eso. Pero no tenemos ningún caso específico de compresión nerviosa por telas, más creo que puede sí ser una causa de atrapamiento en casos específicos. Muy bien, muchas gracias. Para la doctora Miranda, una pregunta que tuvo muchos likes, que se refiere a fibromialgia, que es decir, primero, si la enfermedad existe, que esa es la pregunta primero, y segundo, en las pacientes con este síndrome, en sus crisis también tienen focalizaciones pélvicas, ¿no es cierto? Si nos puedes hablar un poquito del manejo de eso. Sí, aunque suene curioso, todavía en congresos de dolor se discute la fibromialgia, y hay muchos doctores de la vieja escuela que dicen que no. Afortunadamente, sí cada vez más evidencia de que sí es una enfermedad que existe. Lo que pasa es que no es una enfermedad que tangible, como la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ha sido de gran importancia las resonancias magnéticas funcionales que muestran como todo este incendio neurológico en estas pacientes. Y el tema es que yo creo que es una enfermedad que está sobrediagnosticada, que en general se engloba un grupo importante de pacientes que no corresponde a fibromialgia. Cuando uno hace una evaluación seria de estas pacientes, hay muchos trastornos somatomorfos, trastornos graves de la personalidad y otros que ensucian un poco este diagnóstico. Cada vez la evidencia está llevando un poco más a clasificarla en subtipos. Hay distintos tipos de pacientes de fibromialgia. La que más nos va a tocar ver a nosotros, y yo creo que a ustedes como ginecólogos, lo que le llamo la supermujer, que son pacientes que viven en constante estrés, que tratan de tener todo ok, ser super mamá, super profesional, y que llega un momento en que es como que se corta un elástico, y ya todo su sistema neurológico en el fondo ya no responde. Por eso que la fatiga, las alteraciones cognitivas y el dolor generalizado son los síntomas de la fibromialgia. Entonces lo primero es que si existe, de que está asociada con muchas otras patologías, que cada vez el trabajo va a ir haciendo más hacia los subtipos y con sus distintos manejos, y que estas pacientes generalmente tienen estas coexistencias, como yo decía en la charla, de estos síntomas, donde los síntomas de la esfera ginecológica y urológica tienen una relevancia importante. Y muchos trabajos como esta correlación entre disfunciones sexuales, entre endometriosis, entre fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, intestino irritable, por ejemplo, cefalea, migraña. O sea, hay mucha interrelación. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a uno de estos cuadros, nuevamente la insistencia es preguntar por estas otras aristas.
preguntar si tiene dolor generalizado, cómo está el sueño, si tiene un sueño reparador, sobre todo el síndrome de fatiga crónica, y muchas veces tenemos que tratar de la fibromialgia. Entonces sí, estos cuadros dolorosos que nosotros no tratamos pueden llevar a una paciente a tener como un síndrome fibromiálgico por estas sensibilizaciones que yo les hablaba, y las pacientes con fibromialgia van a tener más riesgo de tener además pélvica crónica. Así que la invitación es a... o sea, y además que tiene buenos resultados. El manejo es bastante frustrante, pero la evidencia y a las nuevas metodologías que tenemos, sobre todo dando la importancia a las terapias de psicológica y de autocuidado, tenemos bastante buen pronóstico en el manejo de estas pacientes. ¿Algo pasó? No, ahí ¿Sí? estamos bien, Ana Luisa. Sí. Ya. Ya está. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Paola Pino. Pacientes con, digamos, bacteriurias asintomáticas, añosas, sin indicación de tratamiento por las razones que tú nos diste, pero que van a ser sometidas a una cirugía. ¿Qué recomiendas tú? ¿Un tratamiento corto? ¿Tratamiento largo? ¿Esperar que se negativice el urocultivo? ¿O solamente tratar en forma preventiva periquirúrgico? ¿Cuál es tu recomendación? No hay trabajos que evalúen ese grupo, precisamente con dosis única o tratamientos acortados de 4 a 7 días, ¿ya? No hay. Pero si uno piensa que son pacientes añosas, que van a ir a una cirugía de piso pélvico, estamos hablando, ¿cierto? Con daño de la barrera mucosa, la indicación de esas pacientes es tratarle la bacteriuria sintomática, ¿ya? Y mientras no haya una recomendación formal, aun cuando pareciera ser que las dosis únicas pudiesen tener resolución del problema, no hay trabajo. No hay trabajo desde el punto de vista para ese grupo específico, ¿ya? Así que sería una buena línea de desarrollo, sobre todo los que operamos pacientes añosas. Sería recomendable trabajar en eso, la verdad. Pero ahora tu recomendación personal es un tratamiento corto, periquirúrgico. Depende de los factores de riesgo. Yo creo que si la paciente es diabética, yo creo que hay que tratarla con regímenes de 4 a 7 días, sobre todo si es diabética. Y en general la gran cantidad de pacientes que nosotros vemos en el sistema hospitalario, la gran mayoría no son diabéticas bien controladas, la gran mayoría son diabéticas con mal control metabólico, con hemoglobina glicosilada, alteradas previamente. Yo creo que habría que tratarla por entre 4 a 7 días con urocultivo de control. Perfecto. Para el doctor Toledo, dado que Botox anda tan bien como neuromodulación sacra, ¿cuál es tu impresión? Porque hay otros elementos de por medio, ¿no? Que son las expertise que se requieren para uno y otro, los costos asociados de uno a otro. El Botox no es barato, pero Intersteam tampoco. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento, tu reflexión cuando tú ofreces esta alternativa? Bueno, buena pregunta. A raíz de esto, bueno, principalmente Botox tiene un mucho menor valor que un Intersteam, ¿cierto? Y uno puede utilizar, como vimos en la presentación, ¿cierto? Hasta 6 veces el Botox y tener el mismo efecto y con una duración promedio de 8 meses. La verdad es que se han establecido programas en el sistema público, en el hospital que trabajo yo, que es el Hospital de Valdivia. Nosotros establecimos un programa para la compra mensual de Botox para los pacientes de vejiga hiperactiva, o sea, idiopática, y las neurogénicas también, y también para dolor pélvico crónico, ¿cierto? Y en ambos casos el hospital está comprándola, entonces eso la verdad es que nos sale bastante más barato. Respecto a Intersteam, también se han desarrollado programas en algunos hospitales, como el Sotero del Río, que es un programa bastante exitoso de compra de Intersteam y de tratamiento de pacientes con neuromodulación sacra, pero la verdad, en términos de costos y efectividad, o sea, yo trataría primero a la paciente con Botox intravesical, que no requiere una técnica tan elaborada, que es más fácil de realizar, antes de intentar una neuromodulación sacra. Ok, gracias. Para la doctora Augusta, preguntan en la audiencia si
si hay manifestaciones digamos, tróficas de la piel, más que sensitivas, tróficas de la piel, que también pudieran ayudar a mapear la ubicación de atrapamiento nervioso. No, generalmente no. Las manifestaciones de los nervios somáticos, somatosensitivos, son puramente sensitivas en esos casos. Solamente los testes del tacto y dolor son suficientes. No han ninguna alteración trófica característica. O que puede acontecer cuando hay alguna alteración autonómica por alteraciones vasculares, puede haber alguna alteración de color, pero estamos tratando de alteraciones parasimpáticas o simpáticas. Ok, muchas gracias. Para la doctora Miranda, vamos a ver. Claro, para la doctora Miranda, una pregunta que tuvo muchos likes también respecto a los traumatismos del parto, ¿no? Que si, según su opinión, son o no la principal etiología de dolor pélvico crónico. Si bien es cierto, son una etiología muy común, hay un gran porcentaje de pacientes, principalmente a todo lo que es desgarro de piso pélvico me toca ver, tener consideración que no siempre es iatrogénico, que en el mismo hecho del parto, por este alargamiento del canal, el nervio pudendo un nervio muy frágil, por esta simple distensión puede quedar una paciente con neuropatía del pudendo, que eso se da, un conflicto que se da en muchos pacientes, en muchos casos. Si bien es cierto, la más frecuente, otra que me toca ver bastante y que es subdiagnosticada, yo diría, cuando queda un dolor persistente o molestia después de un parto, pensar en fracturas de coxis. No es infrecuente, me han tocado varias pacientes, entonces empiezan kinesioterapias, manipulación sacrocoxis y el dolor empeora. Entonces también tenemos que considerarlos cuando la cosa no va como esperamos. Pero son múltiples. Neuropatía del pudendo puede ser por causas tan anodinas como caerse de glúteos, como empezar a hacer spinning en el gimnasio, como una baja abrupta de peso. Y está todo el grupo de endometriosis que deja mucho dolor pélvico y cirugías. Ya cirugías a veces también pequeñas como quistes de Bartolino, que hacen estas lesiones superficiales, pueden dar también patologías complejas. Así que sí es un grupo importante, pero no tenemos que olvidar todas las otras causas no quirúrgicas que pueden dar dolor pélvico. Ok, muchas gracias. Para la doctora Paola Pino, ella nos habló de piuria como signo, ¿no es cierto?, de laboratorio de la cistitis crónica. Nos habló de tuberculosis, pero ¿qué pasa con las ETS y las enfermedades de la uretra, ¿no?, infecciosas o inflamatorias? Es decir, ¿en qué debemos pensar cuando nos encontramos con solamente piuria? ¿Qué estudiar? Esto preguntado también por la gente de APS, ¿no? El cuadro clínico de cistitis recalcitrante es un cuadro clínico que está empezando a aparecer información publicada. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que es un cuadro crónico, no es agudo, es crónico. Estas pacientes son las pacientes que deambulan de consulta en consulta con dolor pélvico en que uno las trata de una forma, las trata de otro. Entonces, primero eso, ¿ya? Las uretritis en general se caracterizan por ser cuadros más bien agudos. El paciente consulta por una molestia aguda, te puede decir, esto empezó tal día, tiene tantas características. Y la otra cosa que en general las uretritis por clamidia se dan en pacientes jóvenes, que habitualmente está asociado a la actividad sexual. A diferencia, en general, no siempre, a estos cuadros de cistitis recalcitrante, que son pacientes que no necesariamente pertenecen siempre a este grupo etario de pacientes más jóvenes, son pacientes de todas las gamas de edad, pero que habitualmente su patología es crónica. En promedio se describen pacientes que consultan entre 4 a 6 años, entonces el perfil del paciente es distinto, ¿ya? En caso que uno tenga dudas, lo que es importante es tomar una PCR para ETS, ahí vas a tener el diagnóstico en la mano. Perfecto. Muchas gracias para el doctor Toledo.
Hernán, ¿tú le ves futuro a la combinación de mirabegrón con antimuscarínico? Te lo digo porque, por ejemplo, la experiencia de los cardiólogos que se cansaron de subir dosis hasta que, buscando mejorar respuesta, pero con el riesgo de efectos secundarios. Sin embargo, desde el momento que empiezan a combinar antihipertensivos, por ejemplo, han tenido respuestas mucho mejor. ¿Podría ir, en el caso nuestro, la línea por ahí, combinar mirabegrón con antimuscarínico? Probablemente esa es la línea que va a haber que seguir, sobre todo que cada vez tenemos más pacientes adultos mayores que sufren de vejiga hiperactiva, siendo que pensemos que muchos de ellos viven solos, ¿cierto? Viven mayor aislamiento social, entonces la patología tiene aún más relevancia en ellos, sobre todo en el concepto de fragilidad y polifarmacia. Uno debería utilizar esta combinación para tratar de disminuir los efectos adversos en ellos, sobre todo. Y la verdad es que, bueno, ojalá en algún momento haya mirabegrón en Chile, porque la verdad es que hasta donde yo sé todavía no llega, y hay mirabegrón en Argentina. Algún par de pacientes han estado comprando en Argentina, ¿cierto? Y cada vez se están desarrollando más agonistas beta 3 para tratar de disminuir estos efectos adversos que principalmente son en cuanto a la hipertensión, pero es un ascenso básicamente mínimo de la presión arterial, y sobre todo esto se ve en pacientes que tienen hipertensión de mal control, no en pacientes que están bien controlados con sus antihipertensivos. Entonces, efectivamente, la combinación va a tener un lugar muy importante, pero también tenemos que tener todos los medicamentos disponibles en el mercado. Perfecto. Para la doctora Augusta, una vez hecha una descompresión, hay una respuesta inmediata que habitualmente responde rápido al dolor, pero respecto a la reinervación de los territorios, ¿no es cierto? Ya la respuesta más funcional, ¿hasta cuánto tiempo uno espera para poder decir al paciente que hubo éxito terapéutico o no? Esa es la primera parte de la pregunta. Y una vez hecha la cirugía, ¿qué tratamiento ustedes dan farmacológico para ayudar a la recuperación nerviosa? Entonces, hay casos en que los pacientes nos dicen, nos relatan que el dolor se va inmediatamente, pero eso es una excepción. En general, esperamos un tiempo de neuropraxia, que es el tiempo de recuperación del nervio, en que sus acciones metabólicas, el flujo de sangre vuelve despacio. Esperamos un periodo de 2 hasta 1 año en media por la recuperación de las acciones, de los potenciales de acción del nervio y sus funciones. Como les mostré en la presentación, una cura de 30% en general, una mejora de 55% de los casos. En una inalteración en 10 y peora en 5% de los casos. Las peoras normalmente son por lesión del nervio o por un nervio degenerado en un punto que no podemos más resgatarlo. Después del tratamiento es muy importante la terapia medicamentosa complementar por los procesos de dolor crónico que permanecen en el organismo, en el sistema nervioso. Usamos los gabapentinoides, gabapentina, pregabalina nos ayuda mucho, los antidepresivos tricíclicos y las terapias complementares. Esos pacientes tienen mucho dolor muscular, entonces la fisioterapia nos ayuda mucho. Ok, muchas gracias. Para la doctora Miranda, una pregunta respecto a dolor pélvico crónico y edad. Una pregunta bien interesante porque, claro, nosotros tendemos a relacionar el dolor pélvico crónico con cierto grupo de pacientes, pero ¿qué pasa en la gente joven? Es decir, ¿hay etiología capaz de producir eso en edades tempranas? No sé, niños, adolescentes. En mi experiencia me ha tocado ver, no niños, no veo niños, pero sí adolescentes. Ya desde el inicio de la menarquia
ya pueden aparecer comienzan ya estos cuadros de sensibilización central con menarquías muy dolorosas que hay que empezar a averiguar. Y las pacientes más jóvenes que tengo también son pacientes con cirugías abdominales. Tengo un grupo de pacientes con cirugías por otras cosas, colitis ulcerosas, por ejemplo, que son bajas, con irritación baja, que dejan el dolor pélvico porque en el fondo un dolor abdominal bajo. En general desde el inicio, y el dolor crónico se da principalmente o mayoritariamente ya desde la adolescencia, cuando empiezan a aparecer todo este enjambrado de factores que llevan al dolor crónico. También se describen niños principalmente asociados a otros cuadros como artritis reumatoide, pacientes que quedan con secuelas de cáncer. Específico en dolor pélvico, me ha tocado de estos casos de estas cirugías que dejan la conexión inestable, las cirugías que puedan dejar estos dolores. Pero yo diría como timeline la menarquia. Desde ahí tenemos que empezar a poner más ojo. Ok, muchas gracias. Paola, ¿qué hay respecto a vacunas? O sea, primero la pregunta es si están nuevamente disponibles en Chile y segundo, si ¿en qué momento tú crees que sería importante dentro del algoritmo terapéutico colocarla? Ahí en Chile, en general las indican los urólogos. Yo creo que ellos son el grupo de médicos que en general empiezan a ver más frecuentemente a estas pacientes, más que probablemente nosotros. Nosotros yo creo que las vemos, pero que habitualmente, como este es un grupo de por medio que deambula habitualmente entre varios médicos, yo creo que entre varias especialidades, habitualmente estos pacientes pasan del ginecólogo al urólogo y viceversa. Hay vacunas y se recomienda la dosis de un comprimido por 3 meses. No tenemos normas claras de cuándo indicarlas, ¿no? No son baratas, y lo que he visto en los trabajos es que uno esperaría de una vacuna que ojalá me diera una protección, ojalá de un par de años, y las vacunas en relación a esto se describen que los mayores efectos se extienden hasta los 6 meses, pero que a partir de los 6 meses su efecto empieza a disminuir. Ok, para el doctor Toledo, en vejiga hiperactiva idiopática, ¿hasta cuánto Botox, digamos, tú recomendarías usar? Idiopática, no neurogénica, sino que idiopática. O sea, si te quedas solo con la dosis de 100, ¿y qué porcentaje caen, ¿no es cierto?, en retención urinaria o requieren cateterismo intermitente? Bueno, la verdad es que, bueno, respecto a dosis, uno puede subir hasta 200 unidades. La verdad es que más que 200 unidades no hay evidencia que tenga mayor efectividad de eso. Respecto a lo otro, a caída en retención, bueno, la verdad es que los porcentajes son bastante variables, pero pueden ser incluso hasta cercano a un 30%, ¿cierto?, de los pacientes. Lo importante es saber que esto es transitorio, entonces la necesidad de cateterismo intermitente es transitoria, que puede durar entre 6 a 8 semanas esta retención urinaria. Por eso es tan importante el seguimiento precoz de estos pacientes, y también es importante el seguimiento precoz del riesgo de infecciones del tracto urinario. Y eso también forma parte de la discusión que hay que tener con las pacientes antes de ofrecerles o cuando uno les está ofreciendo el Botox. Decirle, bueno, tiene riesgo de cateterismo intermitente, y también definir si ese paciente, esa paciente va a ser capaz de hacerse el cateterismo intermitente. Pero específicamente en vejiga hiperactiva idiopática, uno igual debería discutir estas cosas previamente al tratamiento del Botox. Ok. Y finalmente, para la doctora Augusta, una pregunta. En tu opinión, ¿el ginecólogo general debiera tener un mejor conocimiento de la anatomía pélvica nerviosa? Porque nosotros, y eso hay que asumirlo, en nuestra formación tenemos conocimientos anatómicos más bien quirúrgicos, ¿no? De cómo los espacios quirúrgicos para desarrollar nuestras cirugías, pero uno asume que los nervios están en un lugar que tú no los vas a tocar. Entonces la pregunta es, dado que ustedes tienen este curso maravilloso con disección, ¿la ginecología general debiera empezar a preocuparse de eso?
Esa pregunta me brillan los ojos. Es una muy buena pregunta. Pienso que el ginecólogo que conoce los nervios tiene un instrumento muy poderoso a más en las manos. Puede evaluar a una paciente de una forma muy más completa y puede hacer la diferenciación de las quejas del dolor de una forma mucho más consciente. No espero que saibamos dónde están y cómo operar el retroperitoneo todos nosotros, pero sí saber cuándo sospechar de esos atrapamientos y de esos acometimientos. Por las quejas de la paciente y saber cómo examinar a esa paciente de una forma neurológica adecuada. Pues eso nos direcciona de una forma mucho más completa y la paciente se siente más segura con nuestra conducta y sabemos a quién indicar a una paciente en caso de un atrapamiento neurológico si no somos capaces de tratarlo. Una Ok, paciente con dolor pélvico nervioso demora hasta 2 años, 5 años por tener un diagnóstico. Eso le puede tiempo. ok. Bueno, quiero darle las gracias a todos los participantes, los expositores, a los asistentes y los organizadores. Ha sido una charla, un módulo brillante, les agradezco su tiempo y quiero pedirle a Rodrigo Guzmán que pueda ayudarnos a cerrar el módulo de piso pélvico. Por favor, Rodrigo. Muchas gracias, César, por el pase. También reiterar los agradecimientos a los expositores. Fueron brillantes las presentaciones, agotados dentro del tiempo, que siempre es tan difícil y eso se agradece, entregando conceptos útiles, necesarios para toda la audiencia. Y en la mesa redonda creo que fue muy provechosa, se rescataron preguntas muy interesantes y creo que todos hemos aprendido un montón. Le reitero el agradecimiento a los auditores que hasta ahora siguen conectados, así que eso demuestra que hay gran interés en el tema, y no solamente en las presentaciones, sino que en lo que es mejor y que enriquece más siempre estos webinars, que es conversar entre todos y conceptualizar o dejar más en concreto algunos conceptos. Los dejo invitados para que obviamente participen activamente el resto de los módulos. Este sábado parte el módulo de oncología ginecológica, que estoy seguro que va a ser también muy, pero muy interesante, y nuevamente todos aprenderemos un montón. Reiterar el agradecimiento a nuestra institución, a la Clínica Alemana de Santiago, a la Clínica Alemana de Temuco, la Clínica Alemana de Valdivia,